dale un buen like a este video. No sé exactamente qué nos aporta, pero estoy seguro de que Vic hace cosas geniales. Lo que sí sé es que esto lo abre para que otras personas lo vean. Así que de nuevo te animo a que le des like a este video. De todos modos, que Dios te bendiga. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. En las últimas reuniones, algunas de las cuales aún no tienes disponibles, hemos estado hablando sobre Isaías capítulo 45, que es un capítulo extraordinario. Es un pasaje extraordinario. La pastora Gail y yo nos topamos con esto. Este pasaje se remonta a cuando nos casamos hace unos 30 años y nos dimos cuenta de que había un secreto allí. Mira, Deuteronomio 29:29 dice que el secreto pertenece a Dios. De hecho, porque es una afirmación muy poderosa. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Que cuando cumplimos todas las palabras de la ley, las cosas secretas pertenecen a Dios, pero cuando son reveladas, entonces nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que podamos hacer las obras de la ley. Esa es una afirmación poderosa que indica que hay cosas secretas de Dios y sabemos que las hay. La manera en que las recibimos, la forma en que las cosas secretas de Dios llegan a nosotros es que no se enseñan de persona a persona. Son reveladas. Y Dios trae revelación sobre esas cosas porque podemos enseñar cosas y ya sabes, enseñamos cosas para que la gente las reciba. Y ya sabes, sí, está bien, lo entendieron, pero no es revelación. No, no los conmueve, no significa nada. Sabes, y todos hemos notado eso con nuestros hijos, sabes que vamos a tratar de impartir algo a nuestros hijos. Y sí, lo entendieron, más o menos lo entendieron. Entendieron lo que mamá había dicho, pero se convirtió en conocimiento revelado para ellos. Se convirtió en algo sobre lo que pudieran actuar, en algo sobre lo que pudieran empezar a basar su futuro. Eso es un asunto completamente diferente. Y la respuesta es que un factor diferenciador entre los dos es que tiene que haber conocimiento revelado que surja y conocimiento revelado. El conocimiento revelado bíblico tiene una definición muy simple. Es Dios hablándote y diciéndote, así es como yo pienso sobre eso, así es como quiero que pienses sobre eso. Porque lo que es conocimiento revelado para una persona puede ser diferente de lo que es para otra persona. Porque la Biblia es llamada las inescrutables riquezas de Cristo, y eso significa que nunca encontrará su final, nunca encontrará su fondo. Siempre hay nueva revelación, siempre hay cosas nuevas, y son las revelaciones de Cristo. Y por ellas estamos agradecidos y por ellas damos gracias. Y ha habido ocasiones en que el pastor Gil y yo, a lo largo de los años que hemos estado casados especialmente, e incluso antes de eso, pero principalmente después de que nos unimos, y particularmente cuando tuvimos a alguien con quien empezar a intercambiar ideas, a lanzar pensamientos y demás, porque puedes multiplicarte, ¿sabes? En el caso del pastor G y en el mío, y de hecho, en muchos casos, 1 más 1 es más que 2, porque ahora de repente te unes al Espíritu Santo. Y 1 más 1 es algo mayor porque empiezas a recibir revelaciones y comienzas a discutirlas juntos, empiezas a meditarlas juntos, empiezas a hablar sobre ellas. Cada uno aporta su opinión sobre las cosas que Dios ha dicho y de repente el crecimiento se vuelve exponencial, ya sabes, con la palabra revelada. Así es como debería ser, así es como fue pensado que fuera. Y si no estás casado, bueno, si estás casado, se supone que debe ser tu pareja, tu cónyuge. Si no estás casado, bueno, tal vez un compañero de oración, un compañero de estudio bíblico o algo así. Pero ya sabes, al final del día, la idea es que 2 más o 1 más 1 puede ser mayor que 2.
cuando la presencia del Espíritu Santo ha impactado esa relación y ha hecho que crezcan juntos, de repente todo comienza de nuevo. Bueno, eso fue lo que le pasó al pastor Kill cuando nos casamos. Y fue algo maravilloso, realmente fue algo maravilloso. Y por eso estoy verdaderamente agradecido. De verdad estoy agradecido. Sabes, le digo esto a la gente y sinceramente creo que en muchos casos les entra por un oído y les sale por el otro. Me di cuenta desde el principio de que debía asegurar tiempo para que mi esposa estudiara las escrituras y buscara a Dios por sí misma independientemente de mí. No bastaba con una iglesia de una sola habitación. Ella necesitaba espacio para orar y buscar la presencia de Dios por su propia cuenta, y yo era el responsable de asegurarme de que ella tuviera ese tiempo. Porque sabes, quedamos embarazados en la luna de miel, empezamos a tener hijos de inmediato y esto fue uno tras otro durante los próximos 7 años. Y el resultado final fue que, ya sabes, si permites que esa situación se te escape de las manos, lo que sucedería es que te verías absorbido por los deberes y obligaciones que conlleva el cuidado de tus hijos, y con toda razón, así como por los deberes de la vida y las circunstancias. Y bueno, reconocí que eso no era lo que quería para mi esposa. No quería que mi esposa fuera solo la madre de mis hijos. Quería que fuera mucho más que eso. Sí, quería que fuera el amor de mi vida y todo eso, pero específicamente quería que fuera mi compañera de oración, mi compañera bíblica, la persona con quien compartiera el don de Dios. Denise, al final de la Biblia, así la llama. Sabes, habla en Pedro y también en Efesios, habla sobre la relación entre esposo y esposa y cómo Dios la ve como, es como si fuera una imagen de Cristo y la iglesia. Y bueno, Cristo murió por la iglesia y Cristo, ya sabes, entregó su vida por la iglesia y él siempre estaba enfocado en la edificación de la iglesia, es decir, la iglesia, los llamados fuera. Sin embargo, la iglesia y para nosotros, nuestra unidad familiar, en mi opinión, se construyó de manera fundamental gracias a la relación que teníamos, que pudimos cultivar juntos y que pudimos buscar a Dios juntos como pareja, como una unidad. Y una vez más, el hecho de que los dos estuviéramos juntos representaba más que uno solo. Y quiero animarte, esa es una idea esperanzadora. Me di cuenta de que necesitábamos que alguien nos ayudara con nuestros hijos. Así que contratamos a una niñera. De hecho, fue Dios quien nos trajo a esa niñera. Fue un regalo del Señor. La mujer que finalmente vino y estuvo con nosotros por más de 20 años fue un regalo del Señor. Pero lo que eso significó para nosotros, creo que ni siquiera las palabras pueden expresarlo completamente. Todo lo que sucedió, todo lo que estuvo contenido en esa relación para nosotros, porque, ¿sabes? Ella era una mujer de la palabra, era una mujer de Dios. Nos ayudó a criar a nuestros hijos, pero también ayudó cuidando de ellos. Ella ayudó a que el pastor Gil tuviera tiempo para estudiar las escrituras, además de darme tiempo a mí y para que pudiéramos salir. Y el pastor Gil y yo durante muchos años siempre hemos procurado apartar tiempo para retiros espirituales, donde asistimos a campamentos, a lugares donde valorábamos la enseñanza que podíamos recibir, lugares donde honramos al maestro y podíamos ir y apartarnos. Y uno de los grandes beneficios de hacer eso no era necesariamente la enseñanza que escuchabas, sino el hecho de que habías decidido apartarte con fines espirituales para poder escuchar a Dios. Esa era la parte más valiosa de apartarnos como pareja, buscar lugares donde pudiéramos estar en la presencia de Dios y escuchar la palabra iluminada y enseñada con frecuencia. El mayor beneficio de eso fue el hecho de que nos habíamos apartado para Dios y Dios pudo hablarnos. Tuvimos muchas ocasiones en las que sucedían cosas sobrenaturales porque fuimos llamados.
Recuerdo una vez bastante al principio de nuestro matrimonio y también al principio de nuestro negocio, que tuvimos un verdadero punto muerto en una situación y simplemente no sabía a dónde acudir. Simplemente no podía encontrar la respuesta, ¿sabes? Y oré por la sabiduría de Dios, la sabiduría de los hombres, ya sabes, sabiduría en todas las direcciones. Y simplemente no había podido obtener lo que necesitábamos para tener la dirección que necesitábamos. Así que decidimos que íbamos a ir a un retiro, apartarnos y pasar unos días en una iglesia donde honramos al pastor y donde creemos que el pastor estaba predicando la palabra revelada de Dios. Y mientras estábamos allí un día, sabes, yo quiero decir, me sentía un poco decaído mientras íbamos, simplemente por las dificultades en las que me encontraba y por no poder encontrar una respuesta. Y de repente suena el teléfono mientras estamos allí, ya sabes, y es la respuesta que necesitaba, es la situación. Alguien dijo, escucha, ¿qué tal si haces esto, esto y esto, sabes? Y me di cuenta de que esa es la respuesta, ¿sabes? Esa es la respuesta que estoy buscando. Así que Dios proveyó de manera sobrenatural. Cuando elegimos apartarnos para Él, Él respondió una pregunta de negocios. Él no lo hizo. No era solo un asunto espiritual. Era una situación de negocios para la cual necesitaba conocimiento revelado respecto a esa situación de negocios. Necesitaba que Dios hiciera algo por mí. Necesitaba que Dios me revelara mis secretos. Cuando decidí apartarme, cuando decidimos apartarnos como pareja en un entorno espiritual, de repente Dios nos habló sobre una situación de negocios, una situación totalmente de negocios. Y era real. Recuerdo una vez que fuimos a una reunión campestre y estábamos sentados entre el público. Estábamos sentados, ya sabes, entre el público, esperando que comenzara la reunión. Llegamos un poco temprano, lo cual era algo inusual para nosotros, pero estábamos sentados allí un poco antes, esperando que comenzara la reunión. Y el Señor me habló acerca de una situación con la que había estado luchando y para la que simplemente no podía encontrar una respuesta. Y el Señor me habló y me dijo, ¿no es esto lo que te gustaría saber? Y él citó, ya sabes, lo que era eso que yo quería saber. Y yo dije, sí, Señor, eso es lo que me gustaría saber. Y él dijo, bueno, y comenzó a explicarme la respuesta. Y me explicó la respuesta mientras yo estaba sentado allí esperando que comenzara la reunión, ya sabes. Entonces tú dices, bueno, ¿qué recibí en esas situaciones? Recibí la sabiduría de Dios. No era sabiduría de los hombres, era la sabiduría de Dios. Y no estaba consultando con otra persona. Había decidido nosotros habíamos decidido como pareja apartarnos y separarnos y sentarnos en una situación y permitir que Dios nos ministrara sin intervención de los hombres, sin intervención de personas, sin, ya sabes, el Internet y el asunto de los teléfonos y cosas por el estilo. Y como resultado, Dios me habló acerca de un asunto de negocios que nos sucedió tantas veces que casi se convirtió en un mantra para nosotros. Ya sabes, que si estábamos en medio de una situación difícil, adelante y apártate, adelante y busca a Dios de una manera apartada, en un modo apartado, para que Dios pudiera encontrarse contigo. Bueno, si no hubiéramos tenido una niñera para nuestros hijos, no habríamos podido hacer eso. Ya sabes, con la niñera que trabajó para nosotros durante todos esos años. Cuando ella llegó por primera vez, no es que quisiera que le pagáramos mucho dinero, simplemente no teníamos dinero extra, ya sabes. Y la verdad es que no teníamos la capacidad de orar. Pero oré al respecto y creo que el Señor me habló. Y mi respuesta al Señor respecto a eso fue, Señor, tú sabes que no podemos permitirnos esto, pero creo que tampoco podemos permitirnos no hacerlo. Y porque tú sabes lo que queremos, sabes a dónde queremos llegar, sabes la vida que queremos llevar. Y para lograr eso vamos a tener que tener esto. Así que Dios, voy a confiar en que tú proveerás los recursos económicos. Y ni una sola vez me faltó el dinero para pagarle. En los más de 20 años que trabajó para nosotros,
Los beneficios y las bendiciones que trajo a nuestra familia fueron realmente extraordinarios. De hecho, ella fue quien nos introdujo a los ministerios de la palabra de fe o a las diferentes personas de la palabra de fe, y fue una verdadera bendición. Nosotros realmente fuimos tan bendecidos, y además fuimos bendecidos por el hecho de tener a alguien que pudiera ayudarnos a separarnos de nuestras responsabilidades diarias y apartarnos para Dios, para poder escuchar a Dios. La gente ya no hace eso, y te estás perdiendo algo como resultado de eso. Y te estás perdiendo algo precioso como resultado de eso. Te aseguro que es algo precioso poder apartarse para Dios y decir, sabes, Dios, solo quiero estar contigo. Y solo queremos estar en tu presencia. Si quieres hablarnos, quieres enseñarnos, quieres guiarnos o simplemente quieres que te adoremos, sabes, vamos a apartarnos para ti. Fue algo realmente precioso. Y una vez más te animo, si no lo has hecho o si permites que las preocupaciones de este mundo y sabes las diferentes situaciones y circunstancias que surgen en la vida, si permites que te impidan hacerlo, al final eres tú quien saldrá perdiendo. Y piensas, bueno, sabes, es mi deber comprometerme con esto. Es mi deber estar aquí, trabajar aquí. Este es mi trabajo. Esta es mi situación. Este es mi llamado como esposo. Tu llamado más alto es hacia Dios. Y ahora Dios quiere que cuides de tu familia. Dios quiere que lo hagas, pero quiere que lo hagas pensando en Él y a través de Él. Así que, una vez más, solo te animo. La búsqueda de Dios es algo extraordinario. Sabes, lo que vemos en la Biblia, vemos retratados en la Biblia a hombres devotos, siervos de Dios que fueron usados poderosamente por Dios, cuyos hijos no eran seguidores de Dios. Eli, por ejemplo, sus hijos en realidad eran hijos malvados que el Señor determinó poner a muerte. Los hijos de David realmente no, ninguno de ellos realmente asumió por sí mismo todas las cualidades de David, con la posible excepción de Salomón, y Salomón, quien fue un devoto, un buscador de Dios durante muchos años. Al final él se desvió, se permitió ser desviado por mujeres y demás. Se permitió ser desviado. Pero fue un seguidor de Dios. Pero él fue el único de esos hijos que realmente buscó a un Dios así. Los hijos de Samuel no siguieron. El pueblo de Israel vino a Samuel y le dijo, escucha, queremos un rey, porque tus hijos no te siguen. Ellos no te siguen. No están haciendo las cosas que tú hiciste. Y así que solo porque sean tus descendientes, solo porque hiciste todo lo que sabías hacer dentro de tus posibilidades para enseñarles y criarlos, eso no significa que lo hayan entendido. Y la razón es esta. Ellos van a tener que recibir conocimiento revelado por sí mismos. Mira, esa es la intención de Dios para las personas, que cada uno de ellos reciba conocimiento revelado por sí mismo. Y el conocimiento revelado nace de una relación con Dios. Y eso es lo que Dios desea para cada cristiano. Bueno, no sé si realmente tenía la intención de desviarme hacia ese tema, pero te aseguro que es un tema realmente bueno. Y bueno, es lo que es. Y sabes, eso es lo que hay. Permíteme leerte una escritura aquí en la que nos hemos estado enfocando durante las últimas semanas. Y es de Isaías. Es Isaías capítulo 45, comenzando en el versículo 1. Él dijo, así dice el Señor a su ungido, a Ciro, cuya mano derecha he sostenido para someter naciones delante de él. Soltaré los lomos de los reyes, abriré delante de él las puertas de doble hoja, y las puertas no se cerrarán. En otras palabras, le voy a dar autoridad. Le voy a dar la capacidad de abrir las puertas de la autoridad y de atravesarlas para que él tenga las puertas de la autoridad. Y nada le va a quitar esa autoridad. En otras palabras, las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de él.
enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré en pedazos las puertas de bronce. El bronce es juicio. Quebrantaré en pedazos las puertas de bronce y las cortaré, y te daré los tesoros escondidos y las riquezas ocultas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, que te llama por tu nombre, el Dios de Israel. Por amor a Jacob mi siervo y a Israel mi escogido. Te he llamado por tu nombre, te he puesto sobrenombre, aunque no me conocías. Es una imagen poderosa. Y sabes, la mayoría de la gente ha leído eso de una manera bastante etérea. Es como una situación, un tipo de cosa simbólica, pero hay un aspecto práctico en ello. Lo interesante de la Biblia es que no fue escrita por personas etéreas, fue escrita por personas prácticas que vivieron y caminaron en la tierra, pero ellos tenían una revelación de Dios y una revelación acerca de Dios. Y esas eran las cosas sobre las que escribían. Y ciertamente ese fue el caso de Isaías. Isaías fue un profeta. Isaías fue un profeta poderoso, muy poderoso ante Dios, que profetizó sobre el pacto del Mesías. Pero también profetizó sobre muchas otras cosas. Y aquí está profetizando en esta situación sobre Silas, quien no nacerá hasta dentro de 150 años en esta situación particular. Y él nombra lo que está a punto de suceder 150 años después. Pero quiero que tú, en lo que nos enfocamos en aquel entonces y en lo que nos hemos enfocado todos estos años, fue que retomamos el versículo 3. Te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas escondidas en lugares secretos, para que sepas que yo, el Señor, que te llamo por tu nombre, soy el Dios de Israel. Yo soy tu Dios. En otras palabras, voy a darte riquezas ocultas y tesoros secretos para que sepas que yo soy Dios, y para que sepas no solo eso, sino que soy tu Dios. Mira, es una cosa cuando Dios hace cosas por otras personas, y me alegro por ellos cuando Dios hace cosas por ellos. Cuando escucho un testimonio de algo poderoso que Dios hizo, me regocijo por eso, porque Dios es digno de ser celebrado. Es digno de nuestros elogios, es digno de nuestro honor, pero me alegro mucho más cuando me pasa a mí, ¿sabes? Cuando todo sale bien. Y veo a Dios obrar sobrenaturalmente a nuestro favor, incluso en las circunstancias más insignificantes. Vemos a Dios obrar, lo vemos anticiparse a las situaciones, lo vemos hacer preparativos, ¿sabes? Al repasar el curso de mi vida, veo situaciones en las que Dios me colocó. Sabes, no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. No tenía idea de a dónde se suponía que debía ir. Ni siquiera quería ir allí, ¿sabes? Y aún así Dios me puso en esa situación porque había algo que Dios quería que yo obtuviera de eso. Creo que, ya sabes, en los últimos 4 años de la vida de mi madre, ya sabes, trajimos a nuestra madre a vivir con nosotros. Y en el momento en que ella vino, realmente necesitaba atención a tiempo completo. ¿Sabes? Necesitaba que alguien estuviera con ella las 24 horas del día. Y ya sabes, yo tenía un trabajo. La pastora Gail estaba ocupada entre las tareas del ministerio en la casa, las responsabilidades con los niños y demás. Mira, todos estábamos ocupados y ciertamente, y no teníamos dinero extra para poder contratar a alguien que ayudara a cuidar a mi madre. ¿Pero qué pasó? Simplemente terminamos en una situación en la que sentimos que no teníamos otra opción. Así que dijimos, está bien Dios, vamos a hacer eso. Vamos a hacer que mi madre venga a quedarse con nosotros y vamos a confiar en ti para las finanzas. Vamos a confiar en que tú proveerás lo necesario para eso. Y vimos la mano de Dios moverse de manera increíble una vez más durante los siguientes 4 años. Nunca nos faltó nada. Nunca nos faltó dinero para pagar a los cuidadores de mi madre, para que la cuidaran. Así que nosotros pudimos tenerla cerca. Pero no estábamos completamente absorbidos por su cuidado de tal manera que nos distrajera de nuestras otras responsabilidades y obligaciones.
Bueno, llegué a darme cuenta y a apreciar lo que fue esa situación, que Él me había preparado para eso, porque ciertamente no era algo que hubiera sido lo primero en los deseos de mi corazón. No habría sido lo más importante, ni siquiera lo habría considerado. Lo único que pudimos hacer fue porque vimos que no había ninguna otra circunstancia que consideráramos aceptable. Simplemente lo elegimos. Vamos a hacer esto por obediencia al mandamiento de honrar a tu padre. Vamos a hacer eso. Y como resultado, lo que sucedió fue que Dios hizo cosas tan maravillosas y gloriosas por nosotros y por mí a raíz de eso. Y estoy tan agradecido y reconozco que Dios me preparó para esa situación. Ha habido situaciones y circunstancias. Una de ellas es que Dios me preparó y Dios hará lo mismo por ti. Dios te puso en situaciones y circunstancias. De hecho, en una ocasión el Señor me habló sobre una situación particular por la que estaba orando. El Señor dijo, sabes, no hice por otras personas lo que he hecho por ti. Y lo reconocí, comprendí el poder. Era cierto. Bueno, tal vez ellos no buscaron a Dios como yo. Quizás sí, no sé. Lo que sí sé es que Dios hizo cosas por mí y algunos tipos de poder. Y por eso estoy eternamente agradecido. Y le sirvo porque Él es Dios. Le sirvo porque lo amo, porque Él es mi Dios. Pero también hizo todas esas cosas sobrenaturales y extraordinarias por mí, por las cuales estoy verdaderamente agradecido. Ahora, volviendo a lo que estábamos hablando aquí, tesoros de oscuridad, riquezas escondidas en lugares secretos, riquezas ocultas. La Biblia habla de esto en Colosenses capítulo 2, versículo 3, donde dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En otras palabras, está hablando de tesoros, riquezas ocultas, tesoros escondidos en Cristo. Así que la respuesta es que todo aquello en lo que crees, todo aquello en lo que confías, todo lo que puedes recibir está escondido en Cristo, en la capacidad de Cristo para responder a tus necesidades, a tus situaciones y de hecho a tus deseos. Dios no se trata solo de necesidades, Él es. No se trata solo de querer, Él se trata de deseos. Es algo poderoso saber que Dios quiere obrar para satisfacer tus deseos. ¿Sabes lo que es eso? Sí, gracias. Aleluya. Gracias, perdón. De todos modos, tesoros de oscuridad, riquezas escondidas y lugares secretos. Nosotros nos aferramos a eso. Pensamos, ¿qué es eso? ¿Sabes qué son las riquezas escondidas y los lugares secretos? ¿Qué son esas cosas? Bueno, llegamos a darnos cuenta y entender que Dios tenía riquezas escondidas para nosotros. Y te animo a que regreses y escuches el domingo pasado, lo que hablamos el domingo pasado, lo que hicimos, las cosas sobre las que ministramos el domingo, porque hablamos de sus mercaderes y lugares secretos y cómo Dios nos había revelado cosas que Él había reservado para nosotros desde antes de la fundación de la tierra. Verás, la Biblia dice que las obras fueron terminadas antes de la fundación de la tierra. Dios ya tenía las cosas preparadas. Ahora, puede que Él no haya actuado sobre eso hasta, ya sabes, justo cuando lo necesitabas, pero Él terminó la obra desde antes de la fundación de la tierra. Y de lo que quiero hablar esta noche es del mayor tesoro de todos. Eso está y es la sabiduría de Dios. Mira, vamos a Proverbios 4 por un momento. Él dijo, y vamos a, digamos, el número 5, capítulo 4, versículo 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no la abandones, ni te apartes de las palabras de vida.
no la desampares y ella te guardará, porque la sabiduría es lo principal. Por lo tanto, adquiere sabiduría y con todos tus bienes adquiere inteligencia. Él no te diría que adquieras sabiduría si la tuvieras automáticamente. No tienes sabiduría automáticamente. Ahora, puede que tengas acceso. Hay dos tipos de sabiduría. Está la sabiduría de los hombres. Está la sabiduría de Dios, y esto está definido en el libro de Santiago. La sabiduría de Dios desciende de lo alto. Es pura, es pacífica, es amable, es fácil de aceptar. Viene de lo alto, lo que significa que no pasa por la tierra, no pasa por las cosas que tocas. La sabiduría de los hombres, en cambio, proviene de la tierra, proviene del conocimiento de las cosas terrenales. Y de alguna manera, la sabiduría de los hombres se adquiere por la forma en que tocas la tierra con tus sentidos, tus 5 sentidos físicos: tacto, olfato, vista y oído, y así sucesivamente. Eso es. De ahí proviene la sabiduría de los hombres. Es algo que observas, es algo que ves, algo que oyes, algo que aprendes. Esas son la sabiduría de los hombres. Pero la sabiduría de Dios proviene de Dios, proviene directamente de Dios, se descarga en tu espíritu y pasa por alto todos los elementos naturales que normalmente oirías, verías, tocarías o sentirías. Amén. Aleluya. Pero eso es lo principal. A veces la Biblia, en su sencillez, no deja suficientemente claro lo importante que es eso. Dice que es una cuestión de principios. De acuerdo, lo hemos entendido. Simplemente seguimos adelante. No, no, es lo principal. Amén. Lo más importante es, si estás enfermo, la sabiduría sobre la enfermedad, la sabiduría sobre tu cuerpo, la sabiduría sobre la curación, es lo más importante para sanar. Si tienes carencias o necesidades financieras, o necesidades de prosperidad, cosas de esa naturaleza, la sabiduría es lo principal, sin importar cuál sea tu problema. La sabiduría es lo principal. Y voy a ir un paso más allá. No está en este pasaje aquí donde estamos leyendo la respuesta a la sabiduría. La sabiduría es la entrega de la sabiduría